Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y hoy me acompaña, como todos los lunes, el doctor Ulises Beltrán. ¿Cómo estás, Ulises? Encantado de estar aquí, un poco mojadón, pero si llegamos. Hoy, en sustitución de la maestra Barkentin, tengo el gusto de acompañar. No, encantado de estar contigo. Gracias, gracias, doctor. Y también nos acompaña el economista Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy contento de estar contigo. Buenas noches, Mario. Gracias por acompañarnos en esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México. Gracias, Mario. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Lluviosa y fría, además. Pero bueno, vamos con la información, que esa no está fría, está calientita, y el tema que hoy domina las conversaciones en los medios y buena parte de lo que platicamos los ciudadanos, pues este tema de la reforma hacendaria presentada la tarde de ayer por el presidente Peña Nieto. Y vamos a ver cómo lo retrataron los medios. Hay diferentes lecturas, algunos ya tomaron postura. Mire, quizá de los casos más interesantes, este de La Razón, que sabemos que tiene su corazoncito, digamos, late y simpatiza con el presidente Peña Nieto, y nos regala esta portada: EPN rebasa por la izquierda. La frase se refiere a que la iniciativa no solo no se propuso finalmente el IVA en alimentos y medicinas, como se esperaba, yo diría desde hace mucho tiempo, incluso como hasta filtraron, o eso pareció que filtraron algunos medios todavía horas antes de la presentación, sino que además de dejar de lado el tema del IVA en alimentos y medicinas, retoma pues una parte de la agenda que la izquierda, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, al PRD, desde hace mucho habían puesto sobre la mesa, que era la idea de combatir a las grandes empresas, y en ese rubro destacan algunas propuestas como gravar las ganancias en bolsa, por ejemplo, eliminar diversos regímenes especiales, y esto que quizás es un tema muy abstracto, que ahora habremos de traducir, lo que se conoce como la consolidación fiscal. Y bueno, empezamos, si te parece, Ricardo, por una primera lectura, no tanto del contenido, aunque este término en particular creo que sí vale la pena traducirlo para que se entienda que estamos hablando, pero sí de este giro en donde todo apuntaba a que iba una reforma sobre el IVA, y de pronto se mandan señales distintas la tarde de ayer. Pues sí, la verdad es que estamos ante una reforma hacendaria que sí plantea varias sorpresas, al menos para algunos, porque pues sí es una reforma, recaudatoria, trata de recoger más recursos de la sociedad, sin duda. Dos, redistributiva, en tanto que, al menos en el papel, le quita más a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Y por el otro lado, pues insiste en una inclusión a el pago de impuestos a un cierto sector informal, en línea con lo que ha dicho el presidente Peña Nieto. Es decir, si uno valora el conjunto de medidas de ese grueso tomo que presentaron ayer ante la Cámara de Diputados, diría que se trata, en mi opinión, de la primera reforma estructural que vive México pensada en términos de equidad social. ¿De plano? Hemos tenido desde al menos 1988, desde el sexenio del presidente Salinas, decenas, quizás centenas de reformas estructurales, todas pensadas bien o mal para la liberalización, para la desregulación, para la apertura, económica, para la competencia económica. Bien o mal, unas con muy buenas razones, otras no tanto, pero todas eran reformas, o fueron reformas que estuvieron pensadas siempre en esto, en el mercado y en una mejor competencia económica. Esta es la primera reforma estructural, Mario, que está pensada explícitamente con un ánimo de justicia social. Esto es un asunto que me interesa subrayar. Decirlo en términos de comunicación, la zanahoria, ahora vamos a ver la parte del garrote, pero la zanahoria está puesta en el tema de la pensión universal, el seguro de desempleo, dice el presidente Peña Nieto, también financiar la reforma educativa, la controvertida reforma educativa, más espacios universitarios, y luego viene, por supuesto, la lista de impuestos, ¿no? ¿Cómo la viste? No, definitivamente todos los que mencionaste, pero de entrada y de manera notable, no tocar el IVA. Es decir, eso fue algo, todo el mundo lo esperaba, se había anunciado, filtrado, se había una idea de que por lo menos, con muchas menciones, acotar o sea, abrir el pago de IVA en algunos alimentos. La verdad es que tú podrás seguir comiéndote tus caviares en la mañana sin pagar IVA, y creo que sí, no es exactamente, ¿no? Entonces, bueno, sí, la idea, yo creo que la señal más importante en ese sentido fue precisamente el no tocar el IVA. Ahora, ¿no? Lo interesante es cómo se van dando las lecturas de los medios. Mire, por ejemplo, vamos a ver lo que dice el Universal,
que hoy cuenta la historia de esta reforma hacendaria, diciendo que la propuesta presidencial pega a la IP y luego destaca este otro elemento del IVA. En un tono similar, Excelsior afirma que habrá menos privilegios, dice, para recaudar más, lo que decía ahora Ricardo, y Reforma, que me parece que creo que le había apostado al tema del IVA también, no solamente informativamente, sino como visión, dice, cargan Reforma a altos ingresos. Los diarios hoy también consignan, como lo hace Milenio, que se propone la desaparición, esta parte ya es que sea más técnica, el YETU y el famoso IDE, este impuesto a los depósitos en efectivo, y como complemento, aunque con menos atención, hoy la prensa destaca, decíamos, este tema de los instrumentos para financiar una pensión universal para mayores de 65 años, la creación de un seguro de desempleo, y simplemente para cerrar, en la parte más crítica quizá de a quién le pegan, es decir, si no fue el IVA, a quién sí le pega esta propuesta, además de la IP, tanto Reforma como Más por Más y La Jornada retratan que la propuesta establece el IVA a colegiaturas, en el tema de las hipotecas, en el tema de la renta, de la venta de casas y algunos productos que quizá son muy específicos, pero que también le pegan a un segmento justamente clase media, como el alimento para las mascotas o el tema de los espectáculos como los conciertos, por ejemplo. A ver, ¿cómo lees, Ulises, en términos políticos, digamos? A ver, el IVA sin duda hubiera alimentado a Andrés Manuel López Obrador y a muchas otras críticas y le pega a otro segmento de la población. Ya no conocemos la dinámica interna del famoso pacto, ¿no? Pero sí recuerdo que el tema del IVA para el PAN es un tema sagrado y aterrados. Están convencidos de que perdieron las elecciones porque alguna vez te votaron una subida de IVA. El PRI, por lo tanto, es decir, aquí hay una concesión a todos los partidos políticos y, bueno, el IVA como algo que te pega directamente. La verdad es que como todas las reformas fiscales se van, pues sí, contra empresarios, tal, pero también hay una clase media. ¿Sí? Y no sé cuánto pagues de colegiatura por tus hijos, pero ahora te vas a pagar Yo más. Yo creo que va a pagar más. A ver, sería muy interesante medir eso. No, claro. El impacto del IVA en alimentos y medicinas. Y vas a pagar 2% más de impuesto de la renta. Sube de 30 a 32. Sí. Pagas, vas a pagar IVA en las colegiaturas. Si rentas, ya sea, si sacaste ahí, ya sea arrendatario o arrendador, pues ahora vas a tener que pagar porque IVA. Se va a transferir en todo caso. A ver, ¿qué vamos a hacer? Te van a trasladar todo el IVA al que está rentando. Aquí hay una serie de preguntas. Y como todas las reformas fiscales, descansan en la masa más amplia de contribuyentes posible, tienes que cuidar mucho, y lo entiendo, que no inhibas la inversión de grandes inversionistas. Esta parte de bolsa, claro, pues yo solo tengo ahorros modestos, pero seguramente hay quien tiene la maestra Barkent, acciones. Seguramente la maestra Barkent y el maestro Carreño deben ser dueños de una gran cantidad de acciones de bolsa, entonces ahora sí van a pagar algo si ganan. Si son malos inversionistas, no. A ver si nos regresan, eso no lo aclara por cierto Hacienda, y si pierdo, ¿qué? Claro. ¿Me regresas dinero o cómo le vas a hacer? No, pero bueno, pues no, hay una serie de cosas por todos lados que, como es obvio, pues sacan dinero de donde hay. ¿No? ¿Cómo lo lees políticamente esto? Pues, políticamente yo creo que sí hay un mensaje del presidente Peña y del Pacto por México, insisto, para la equidad, para un régimen y una estructura más equitativa en el gasto y en la recaudación del país. Puede que tenga la razón Ulises en la percepción o cómo los políticos reaccionan o han asumido como tabú el IVA. Pero también hay datos, y esto es muy importante. El 47%, o más bien, los más pobres de México gastan el 47% de su ingreso en alimentos. Sí, que ese es un y dato. Bebidas. Mientras menos se tiene, mientras menos ingresos, más se destina a la comida, ¿no? Es decir, un aumento en alimentos y bebidas, sí es cierto que iba a impactar mucho más en eso que conocemos como economía popular, y al revés, los más ricos, los que están arriba de la escala, que en México, según el INEGI, los más ricos son los que ganan un poquito más de 40,000 pesos, así estamos de desiguales. Sí, de ahí para arriba hasta destinan el 15% para alimentos y bebidas. Es decir, aparte de percepciones y reacciones políticas, hay datos de la realidad, y la realidad es que los más pobres sí gastan muchísimo más de lo que tienen en alimentarse y en beber, ¿no? No, por eso se había hablado de una cadena, de una canasta acotada. Es decir, dejar lo fundamental de alimentos, y sobre todo de alimentos, que siguiera exento,
Pero la verdad es que sí hay una serie de alimentos y bebidas que no se justifica que no paguen IVA, ¿no? O sea, estoy seguro de que esos que tienen un ingreso bajo, pues no compran caviar como Mario, que desayuna con él todas las mañanas, que no beben champán frecuentemente. Pero entonces entras, Ulises, al asunto del queso gruyère, es decir, para seguir con la metáfora alimenticia, ¿no? Ajá. Es decir, si vas a exceptuar a algunos y no a otros, exacto, entonces entras a todos estos regímenes en los que tienes que ser maroma y teatro para consolidar tu pago hacia es cierto, ¿no? Ahora, se habló mucho de simplificar, de reglas más claras, por eso desaparecen supuestamente el YETU y el IDE. Sí. Vamos a ver todos modos, porque me parece que todavía los medios nos toca una labor de traducción en algunos, por ejemplo, los regímenes especiales, ¿qué significa, no? Es decir, ¿a qué industrias le van a pegar? Exacto. ¿Cuáles van a ser los que se mantengan cierto estatus de privilegio? Todavía nos queda un rato, pero queremos ver hoy en este lunes de opinión pública algunas encuestas, Ulises, sobre pues cómo nos relacionamos con el tema fiscal, cómo percibimos, por ejemplo, el tema del dinero del gobierno. A ver, cuéntanos, ¿qué estamos viendo? Esta es la primera gráfica y de veras la puse en primer lugar porque sí me llamó muchísimo la atención. La pregunta es muy simple. ¿En estos momentos el dinero del gobierno es suficiente para cumplir sus obligaciones o se necesita más dinero? Sí. Esto resume que llegaron a esta reforma fiscal en el peor momento posible. Porque la gente cree que es suficiente. Cuando Fox quiso y se echó para atrás, tenía una gran oportunidad porque la gente le creía que no tenía suficiente dinero. Peña Nieto no. Llega con la percepción de que no, aquí no me cuente, tiene suficiente dinero, que no me venga a decir que necesita más. Obviamente quiero señalar e insistir y aclararle al público mientras van cambiando la gráfica, que esto tiene mucho que ver con la situación económica. O sea, estamos en una situación económica tan negativa que todas esas cosas preocupan, entonces las opiniones son tan igualmente extremas. Y por eso la pregunta, ¿no? En este momento, como se encuentra la situación económica del país, que cada quien entenderá por eso, como quiera, bien o mal, ¿se deben aumentar o disminuir o quedarse como están los impuestos? ¿Y qué encontraste ahí? Ve la enorme diferencia. Para en el sello 48, 46. Es que afortunadamente tenemos todas esas preguntas en diferentes momentos, ¿no? Ajá. Entonces, con Cedillo 48, 46 deben disminuir o deben quedarse como están, y ve cómo en el momento actual el 51% piensa que los ciudadanos y las empresas deben pagar menos impuestos. Es decir, no solo no necesitas el dinero que me estás pidiendo como contribuyente, sino porque es suficiente el que ya te doy, sino que además sería muy bueno que me bajaras los impuestos. Y ahora vamos a ver cómo se comporta la opinión pública, cómo nos comportamos cuando medimos algunos productos en particular. Y lo que está usted viendo en pantalla dice que si estamos de acuerdo o no con... La primera es aumentar el precio a los cigarros y al alcohol. Ahí dice que no sí. Te digo, por supuesto. Juegos y sorteos, por supuesto. Cobrarle más predial a los ricos, por supuesto. Un poco de IVA en algunos alimentos caros, por supuesto. 62 del 79 al 62% de acuerdo. Las medicinas. Dejar sin IVA, dice. Dejar sin IVA a las medicinas que más usa la población y cobrar un porcentaje bajo a las demás. Bueno, está bien, al cabo que a mí me las da el Seguro Social, ¿no? Ahí los últimos tres que vemos, ese 14, 12 y 10, es el rechazo absoluto. Total, pagar IVA en alimentos, 14% sería bueno mandárselos al secretario de Hacienda, ¿no? Para que los beque o haga algo con ellos, ¿no? Se incremente un poquito el IVA, 12% estaría a favor, pagar IVA en medicinas, 10%. O sea, el rechazo claro, absoluto y contundente con respecto al IVA en alimentos y medicinas, que seguramente pues estos son algunos de los datos que, además de los que decía Ricardo, por un tema de equidad, de justicia, pues también hay una lectura política, un cálculo político, y eran claros estas cifras. Y terminamos con esta, Ulises. Pues así de fácil. Existe la propuesta de elevar el impuesto de la renta a las personas que tienen mayores ingresos. Por supuesto, de acuerdo el 66%, 32% desacuerdo. Ahora, ¿qué es interesante? Porque cóbrale a otro, a mí no, pero claro, cóbrale a otro, ¿no? Al cabo que y aparte esta idea que suponemos que le cobren al que gana más. Exactamente. ¿Quién sabe a partir de qué criterio? Es decir, arriba de mí, ciertamente. Si no, estarías entre el 32, obviamente, claro, ¿no? Y está el tema, va a ser interesante, Ulises, si se puede medir en los próximos días, el tema de estos rubros en particular, ¿no? Porque yo puedo estar de acuerdo en que se paguen más impuestos, pero en la colegiatura
Yo puedo estar de acuerdo, pero en la renta, Mira, es decir, ya por rubro. Sí, como quién sabe siempre, cómo ¿no? reacciona, Esta ¿no? reforma, ahora sí que mis tías de Puebla, que son parte constante de todavía no han leído nada, no se han dado muy bien cuenta, ¿no? Y no han visto bien cómo están las cosas, pero esto se va viendo poco a poco y están las reacciones. Cuando vas leyendo ahora sí que la letra chiquita, es cuando empiezas a decir, ah, caray, chin, la colegiatura, ¿poco me van a cobrar el 16% de IVA ahora en la colegiatura? Va a ser una revuelta social eso para los que pagan, que no son pocos, aunque no son una gran mayoría, claro, obviamente, ¿no? Pero cuando vas viendo el detalle empiezan a salir las distintas voces, se van tal. También es muy importante aclararle al público que esta no, es una propuesta de reforma. Claro, y falta está que en ahora se manos apruebe. del Congreso, ¿no? Y vamos a ver en el Congreso todavía cuántas uñitas le cortan, cuánto la afilan, cuánto le dan por todo esto, y vamos a ver sobre